pantalla. Sí, sí, sí. Sí. Listo, bueno Sí, chicos, señora. muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, bien, para el día de hoy, para nuestro encuentro CIPAS, es nuestro penúltimo encuentro y es el único encuentro que hacemos de la unidad 3. Para las personas que ya la están trabajando, se han dado cuenta que esta unidad es una unidad un poco más corta, es una unidad más rápida, no hay que hacer videos, entonces esto nos permite que los ejercicios sean un poco más teóricos, ¿cierto? Y al ser solamente pues la parte práctica y la parte teórica de la presentación, pues no requerimos de tanto tiempo. Entonces, les presento la agenda del día de hoy. Como siempre, notificarles algunas cosas muy importantes de las fechas de la unidad que estamos trabajando. Vamos a ver algo sobre el evento, el ejercicio o actividad complementaria de la guía, la cual es muy importante y tiene algunos puntos específicos que se deben presentar, la rúbrica de evaluación de las cosas que se van a calificar en esta unidad y vamos a iniciar nuestro tema, que son cuantificadores, las proposiciones categóricas y vamos a hacer ejercicios en relación a lo que se está trabajando en esta unidad. Bien. Por favor, las personas que no han ingresado a la plataforma, hacerlo en este momento para confirmar la asistencia. ¿Listo? Inscribirnos ya no lo podemos hacer, pero ya podemos confirmar la asistencia. Entonces, em, se había programado el CIPAS para el día miércoles, pero como les comenté, por cuestiones de conexión no lo pudimos realizar. Entonces se modificó en la plataforma, ya lo encuentran modificado para el día de hoy. Entonces, por favor, vamos a confirmar la asistencia. Bien. Importante, recordar que esta actividad inició el 22 de julio, que fue el día lunes, sí, el lunes de esta semana, y finaliza el día 31 de julio, que es el miércoles de la próxima semana. La retroalimentación se va a realizar todos los trabajos enviados hasta el día domingo 28 de julio, es decir, hasta el día de mañana. Tendríamos lunes y martes, bueno, lunes, martes y parte del miércoles, pero pues realmente nos gusta hacerlo hasta un día antes para que ustedes tengan el espacio de realizar la retroalimentación. Entonces, por favor, presentar lo que ustedes hayan hecho, si les hace falta uno o dos puntos tienen el día de hoy y de mañana para terminarlo y que puedan presentar la actividad en el foro y de esta manera recibir retroalimentación. Como les decía al iniciar el CIPAS, esta es una de las actividades más cortas. El tema, a comparación de los anteriores, es un tema un poco más sencillo, entonces esta es la actividad que si nos hacen falta puntos para llegar a esos 300 como mínimo, esta es la actividad clave. ¿Sí? Entonces no dejemos pasar la oportunidad de obtener el mayor puntaje con esta actividad. ¿Listo? En términos de nota, ¿no? Pero en términos de tema, pues ya vamos a ver que es un ejercicio bastante interesante porque aquí es cuando ya empezamos a poner en práctica los temas que hemos visto anteriormente en nuestra vida cotidiana, ya relacionados también con nuestra profesión. Bien, siguiente. La asistencia al evento para la actividad complementaria. Ya les habíamos hablado de ello en otros espacios, en los IPAs de primera matrícula y en las webconferencias, pero quiero recalcarlo acá porque todavía me llegan preguntas, nos están llegando preguntas sobre este punto complementario. ¿Listo? Este punto es individual, ¿vale? Primero. Segundo, como estamos en el periodo 8-3, que es un periodo corto, un periodo vacacional que a veces le llamamos, en este periodo la universidad realiza eventos, pero no son muchos eventos los que se realizan, ¿sí? Porque no hay muchos estudiantes en este momento en la universidad. Y los periodos fuertes de la universidad pues son en primer semestre, segundo semestre y lo que conlleva en los periodos que están en cada uno de estos semestres. Entonces, como no se han realizado tantos eventos para este periodo 8-3, desde la Dirección Nacional, en cabeza de la directora del curso, nos han permitido trabajar en los eventos que se han realizado durante este año. Bueno, adicionalmente, el evento
ciencia de datos o analítica que se realizó el día jueves de esta semana. ¿Listo? Adicionalmente, todos los enlaces se han presentado en el grupo de Teams y se han presentado en el grupo de WhatsApp porque vamos a trabajar de manera asincrónica. Recordemos que de forma sincrónica es, por ejemplo, en el evento, de forma en vivo e en directo. Y de manera sincrónica son los eventos que ya se han trabajado, ¿vale? Entonces vamos a ver la grabación de esos eventos, el que a ustedes les interese. Sí, el que a ustedes les llame la atención, el que más se acomode pronto a sus intereses, ese es el que van a trabajar, ¿vale? No es válido webconferencias ni CIPAs, listo, ni CIPAs de cursos ni CIPAs de primera matrícula, no son válidos para el ejercicio complementario. Bueno, ¿por qué? Porque estos son eventos del curso, no son eventos institucionales. Estos eventos institucionales están enmarcados por la facultad o la Escuela de Ciencias Exactas, Tecnología e Ingeniería. Básicamente no vamos a trabajar otras escuelas. Profe, que es que yo estoy estudiando filosofía y se hizo un simposio de filosofía. Sí, pero necesitamos que ustedes en este momento se dirijan a las actividades realizadas en la Escuela de Ciencias Básicas, ¿vale? De ingeniería, de todo lo que tenga que ver con tecnología. En ocasiones se reúnen escuelas para realizar un solo evento, entonces en este caso también lo podríamos hacer, pero si es un solo evento de la escuela de educación o de la escuela de economía, no, debe estar relacionado con ciencias. ¿Listo? Porque eh, Mariana se te... Gracias. Ok, entonces, con base en ello, para que tengamos presente qué es lo que debemos presentar. Primero, lo podemos hacer. Hay chicos que son bastante creativos y curiosos y utilizan herramientas, por ejemplo, Canva, utilizan presentaciones en línea para realizar la, el punto complementario. No es necesario, lo pueden hacer directamente en Word. ¿Listo? Entonces, ¿qué debemos presentar? El nombre del evento, el nombre del expositor. ¿Sí? Si fue un evento muy largo, hubo un evento este año de 3 días y este evento fue demasiado largo, entonces pues la grabación está de los 3 días, pero podríamos tomar solamente un conversatorio o una exposición de las realizadas. Entonces vamos a tomar el nombre del expositor, del ingeniero, del doctor que haya dado la charla. ¿Cuál fue el objetivo del evento? Entonces, si fue el objetivo presentar avances sobre inteligencia artificial, sobre el estudio de analítica de datos, bueno, el objetivo del evento. Siguiente, hacer un resumen que esté entre las 200 y 300 palabras, ¿listo? De los resultados o aprendizajes obtenidos. ¿Qué entendimos? ¿Qué nos llamó la atención? Porque esto es importante. Eh, porque la universidad es pionera en esto. ¿Qué significa que tengamos presencia de estos temas en la universidad y por fuera de ella? ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a expresar en un resumen de 200 a 300 palabras y adicionalmente vamos a tomar 3 pantallazos del evento. ¿Listo? Pueden ser pantallazos del evento como tal. En YouTube nos permite hacer comentarios, entonces podemos hacer un comentario en el video o podemos tomar evidencia fotográfica de cuando ustedes estén realizando, bueno, cuando estén viendo la grabación. ¿Listo? Este ejercicio tiene un valor de 20 puntos. ¿Listo? Entonces, al tener un valor de 20 puntos, chicos, fijémonos que esta actividad tiene 100 puntos, es evaluada sobre 100 puntos. Es decir, que no presentar este ejercicio complementario automáticamente sería ya bajar a 80 puntos. ¿Sí? Entonces los invito para que realicen el ejercicio. ¿Cuál es el objetivo de realizar este ejercicio? La universidad busca fomentar el desarrollo de habilidades en los estudiantes de tal manera que podamos tener profesionales eh, con conocimiento en diferentes áreas. ¿Sí? No con ello quiere decir que debamos ser expertos en el tema, pero sí tener conocimiento de ello. Eso es a lo que se le llama una formación íntegra.
¿vale? Entonces, ese es el objetivo del evento. Yo sé que todos ustedes no estudian algo relacionado con ingeniería, pero qué más agradable que todo profesional tenga conocimiento en diferentes áreas, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los objetivos que tiene este evento o punto complementario. ¿Listo? Bien. La rúbrica de evaluación, aquí la hemos sintetizado. Recordemos que se evalúa en este caso 80, perdón, 100 puntos, que sería la nota máxima. Se aprueba la actividad con 60 puntos. ¿Listo? Siempre va a ser el 60% de la nota. Con eso vamos a aprobar la actividad, en este caso con 60 puntos. El punto 1, 2, 3 tienen un valor de 15, el punto número 4 tiene un valor de 20, el ejercicio complementario un valor de 20, la participación en el foro completa, o sea, cuando elegimos la letra y cuando presentamos los avances en las fechas establecidas, es decir, hasta el día de mañana 28 de julio tendría un valor de 10 puntos y presentar el documento con todos los ítems que ahí nos especifican, portada, objetivo, introducción, conclusiones, bibliografía y estas de normas APA tiene un valor de 5 puntos. ¿Listo? Ok, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta antes de iniciar con el tema? Natalie, tienes la manito levantada, te escucho. Hola, buenos días, Lina. Hola. Lo que sucedió es que yo tuve una operación el día lunes, ¿cierto? Ok. Entonces apenas estoy como viendo el material y todo exactamente. Número uno, lo que no entiendo exactamente es como los 20 puntos complementarios. En el chat estoy viendo que el profesor Ronald envió alguna información. ¿Debo ingresar alguno de esos links y o sea, ingresar y ver la grabación y aportar y tomar capturas o eso, o no entiendo exactamente ese punto? Bueno, Natalie, es el punto que estaba explicando acá, ¿sí? Vas a ingresar a una de esas grabaciones, la que tú quieras, y vas a desarrollar lo que nos piden en la guía, que es un resumen y vas a poner ejercicio complementario, nombre del evento, el que hayas elegido, el que tú quieras, de los que compartió el profe Ronald en el chat del CIPAS. También lo hemos compartido en los grupos de Teams, ¿listo? Entonces, para que por favor lo revise. Vas a elegir, vas a escribir cuál fue el expositor, el nombre del expositor, qué más te llamó la atención. Si son varios, escoge solamente uno. El objetivo del evento, vas a hacer el resumen de lo que viste en la grabación y vas a tomar mínimo 3 pantallazos de la participación. ¿Listo? Cuando hablamos de la participación, es una participación asincrónica, entonces ustedes pueden compartir algún comentario de lo que entendieron, de lo que les gustó en el chat de YouTube. Ese es el ejercicio complementario que tiene 20 puntos. Ah, ok. Y a todo eso le tomo captura, a la grabación, a los comentarios, todo, todo. Sí, esa sería la evidencia de tu participación en el evento de manera sincrónica. Ah, vale, gracias. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿alguien más? No, listo. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy y es el tema de la tarea o de la unidad 3. Listo. Resulta que la unidad 3 es una unidad que nos permite, permítame, ya les comparto porque no me deja escribir. Listo. La unidad número 3 nos habla sobre los cuantificadores, sobre las proposiciones categóricas y sobre el razonamiento. ¿Listo? ¿Qué son estos? Como ustedes ya se han dado cuenta, lo que buscamos es siempre una relación entre nuestro lenguaje natural y el lenguaje simbólico. En este caso, no es la excepción. Todo lo que nosotros hablamos lo vamos a escribir ahora en lenguaje simbólico. ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día todo lo que tiene que ver con dispositivos electrónicos viene dado por un lenguaje simbólico, pero que nosotros lo podemos pasar al lenguaje natural. ¿Sí? Cuando nosotros escribimos, por ejemplo, en el WhatsApp, este está determinado por una simbología. Pero nosotros, bueno, ocurre
un proceso de programación donde nosotros podemos hacer eh, por medio del dispositivo electrónico un cambio a un lenguaje natural que nos permite comunicarnos con otras personas. ¿Listo? Entonces, eso, como ustedes se han dado cuenta, es el objetivo del curso, siempre hacer, es el propósito de siempre utilizar de manera adecuada ese lenguaje simbólico y ese lenguaje natural que nos permita identificar y determinar eso, lo que nosotros queremos dar a conocer em, por medio de diferentes simbologías. Anteriormente hablamos de conjuntos, hablamos sobre las aplicaciones de conjuntos y en este caso vamos a hablar de los cuantificadores. Los cuantificadores no son nada más ni nada menos que las expresiones que nos determinan cantidades. Paremos de contar. Cantidades como qué, todos, algunos, ninguno, solo uno, existe al menos, ¿sí? Todas esas expresiones que utilizamos en nuestra cotidianidad, vamos a identificarlas y vamos a pasarlas a un lenguaje simbólico, ¿listo? Decir, no, es que todos los sábados llueve, ya es un cuantificador. Es que los lunes tengo cipas. No, es que algunos cipas se hacen en la noche. Todos estos que estamos hablando de cantidades son cuantificadores. Pero nosotros en matemáticas, en pensamiento lógico matemático, vamos a reducir todas esas expresiones de cuantificadores en dos. ¿Listo? Entonces, el primer cuantificador que vamos a utilizar es el cuantificador universal, que me determina que todos los elementos de ese conjunto realizan dicha operación, realizan dicho proceso. Bueno, o tienen dicha característica, todos. Por ejemplo, todas las personas mayores de 18 años han conformado una familia. Puede que esto sea verdadero o falso, pero tiene el cuantificador universal. ¿Listo? Todos. Todas las personas cumplen con esa condición, lo que me determina que es un cuantificador afirmativo, porque estoy diciendo que todas cumplen con o todas tienen esa característica. Ahora bien, si yo voy a determinar el cuantificador negativo del universal, simplemente voy a utilizar la expresión ninguna. Ninguna o ningún. ¿Listo? Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Ojo, cuando yo hablo de ninguno, quiere decir que ni siquiera uno de esos elementos o de esas personas han realizado dicha acción o tienen dicha característica. ¿Listo? Profe, que es que yo también podría decir, todas las personas mayores de 18 años no han conformado una familia. Es correcto y estaría bien identificarlo como un cuantificador universal negativo. Pero acá siempre hacemos salvedad en lo siguiente. Cuando ustedes no cambian el cuantificador, iniciando, por ejemplo, con ninguno, cuando no cambiamos ese ninguno, sino que dejamos todas, en el momento de realizar la clasificación se me confunden y no ponemos que sea un cuantificador negativo, sino un cuantificador afirmativo, omitiendo el no que se encuentra más adelante. Entonces, por esa razón, el consejo, chicos, es que utilicemos la expresión ningún o ninguna como cuantificador universal negativo. Bueno, también he visto en los avances que han presentado en el foro las expresiones. Existen algunos que no, y después me lo determinan como un cuantificador universal porque estoy utilizando el existen algunos que no. Bueno, entonces no, vamos a utilizar para el cuantificador universal solamente las expresiones todos, todas para el afirmativo o ningunas para el negativo. ¿Listo? Con esto ya estaríamos avanzando muchísimo porque no tendríamos que poner más expresiones negativas adelante. Bueno, esta expresión yo la podría pasar a un lenguaje simbólico por medio, por medio de este símbolo, que es como una A inversa. ¿Listo? Esta A inversa significa que es el cuantificador universal. Si yo quiero decir que es un cuantificador afirmativo, simplemente voy a poner que para todo elemento que pertenece a ese conjunto, ¿sí? Cualquiera que sea el conjunto, cumple dicha condición. ¿Listo? Para todo elemento que pertenece a ese conjunto, cumple dicha condición.
Para el universal negativo, simplemente voy a decir que para todo elemento que está en ese conjunto, no cumple esa condición. ¿Listo? Entonces, fijémonos que para el cuantificador, para la simbología, en el cuantificador universal voy a utilizar la misma expresión. Para todo el elemento que está en ese conjunto, ¿sí? Fijémonos en el negativo, para todo elemento que está en ese conjunto. ¿Qué es lo único que va a cambiar? El complemento, el predicado. Voy a negarlo, ¿sí? No cumple esa condición. ¿Listo? X no cumple esa condición. Es lo único, ¿vale? Para la simbología. Ya vamos a hacer algunos ejercicios. Bien, existe otro cuantificador que es el cuantificador existencial o particular. Cualquiera de las dos formas está bien. O sea, decir cuantificador particular o decir cuantificador existencial. Cualquiera de las dos es correcto. ¿Qué significa esto? Que existe al menos un elemento que cumple esa condición. Al menos uno. ¿Listo? Con que uno cumpla esa condición, ya no podemos decir que todos, ¿cierto? Por ejemplo, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de pedagogía infantil. Con que yo diga que algunos, eso es correcto, porque no todos los que estamos aquí hacemos parte de pedagogía infantil, ¿cierto? En este caso sería el existencial afirmativo. Pero si yo lo quiero negar, digo que algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático no asisten a los encuentros IPAS, por ejemplo, ¿cierto? No. Después del sujeto voy a hacer la negación. ¿Por qué? Porque en nuestro lenguaje no sería correcto decir, algunos no estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático asisten a los encuentros IPAS, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos, la negación siempre va después del sujeto. Es que Carlos no compró el pan, por ejemplo, ¿cierto? Decimos, Carlos no compró el pan. Entonces, después del sujeto va la negación. Eso para que lo tengamos muy presente. Cuando ustedes estén pasando a un lenguaje natural, léanlo y determinen si nosotros hablaríamos de esta manera. Bueno, para identificar si está bien la expresión. Este cuantificador existencial, al igual que el universal, tiene una expresión simbólica. En este caso es como una E invertida. Yo siempre les digo que el cuantificador existencial o particular significan lo mismo, ¿cierto? Pero para reconocer su simbología, podemos hacer la analogía, podemos asociarlo, mejor, asociarlo con la simbología. Y es que él existe, pues cuando decimos existencial o existe, inicia con la letra E. Entonces podemos hablar de que el cuantificador existencial es el inverso de la letra E. ¿Listo? Entonces para que lo tengamos presente. Las dos están bien, pero si queremos identificar la simbología, podemos relacionarla mucho más fácil con la palabra existe o palabra existencial. Este también tiene unas expresiones simbólicas que están determinadas por la por el por el ¿qué? Por el complemento o predeterminado. ¿Listo? Entonces, en el cuantificador existencial afirmativo voy a identificar que existe un elemento que pertenece a ese conjunto, ¿cierto? Y que cumple dicha condición. Bueno, existe un elemento que pertenece a ese conjunto, cualquiera que sea el conjunto. Puede que sea un subconjunto, está bien, no hay problema. Pero también podría decir que existe al menos un elemento que no cumple esa condición. ¿Listo? Y bueno, aquí podríamos tomar un existencial particular, el existencial donde estaría hablando de que existe un único elemento que cumple esa condición. ¿Listo? Este es para que lo reconozcamos, para que lo recordemos, pero no lo vamos a trabajar porque en nuestra guía vamos a trabajar con simplemente con el existencial o con el universal. ¿Listo? No vamos a entrar en detalles de que exista al menos uno. Bueno, pero la única diferencia que vamos a tener entre el existencial y el único o el existencial único es que el existencial único va a estar dado con la expresión, con la E invertida y con la expresión, bueno, con la que acabo de ubicar acá al lado del símbolo, ¿listo? Con cualquiera de estas dos expresiones lo podríamos ubicar. Bueno, en resumen,
Este es un cuadrito de resumen que hemos querido compartir con ustedes y poner los ejemplos. Se lee. Cuando voy a utilizar la A invertida, se lee para todo o para ninguno, siempre y cuando veamos que existe la negación en el complemento. ¿Listo? Siempre y cuando veamos la negación en el complemento. Y para el cuantificador existencial, vamos a negar siempre en el complemento también, pero la simbología sigue siendo la misma. Entonces, cuando ustedes vayan a pasar las expresiones al lenguaje natural, fíjense que la simbología del cuantificador no nos va a cambiar. Lo único que nos va a cambiar es en la parte donde vamos a poner el complemento. ¿Listo? Entonces, bueno. En esta parte vamos a identificar solamente cuál sería el cuantificador que podríamos utilizar. Todos ustedes les recuerdo que tienen el micrófono habilitado, pueden participar. En la primera expresión, ojo con lo que les voy a decir acá. El cuantificador, lo que vamos a buscar con estas expresiones que tenemos acá es que la expresión sea verdadera, ¿listo? No que sea afirmativa, que sea verdadera. Yo puedo decir, es que, por ejemplo, hoy no está lloviendo. Es una expresión que es negativa, pero que es verdadera, porque, bueno, al menos en el lugar en el que yo estoy, el día de hoy no está lloviendo, ¿sí? Entonces, ojo, una cosa es que sea verdadera y otra cosa es que sea afirmativa o negativa, ¿listo? Entonces vamos a buscar el cuantificador que me permita que estas expresiones sean verdaderas. Cada una de ellas tiene un cuantificador diferente. Entonces, para la primera, ¿cuál podríamos ubicar? Algunas, ninguna, todas. Mes del Ninguna. año tiene 35 años. Ah, muy bien, Ningún 30. mes. Ok, entonces, bueno, permítanme acá. Ah, ok. Ok, entonces aquí sería ninguno, ¿cierto? Ningún mes. Listo, ningún mes del año tiene 35 días. Listo, vamos para el siguiente. Todos, algunos, ninguno. Algunos. Algunos, Algunos. correcto, muy bien. Entonces, algunos días llueve. Muy bien. Siguiente, estudiantes universitarios no tienen carro. Algunos pueden ser. Correcto, algunos. Algunos. Exacto. Sí, muy bien, algunos. Entonces, algunos Perdón, también estudiantes. podría ser, existe por lo menos uno. ¿Existe por lo menos uno estudiantes Existe por lo universitarios? menos uno. Bueno, pero fíjate que en este caso Ah, ya no vamos a entendí. Por cambiar, el no plural. vamos, exactamente, tratemos de no hacerle ningún tipo de modificación al argumento. ¿Listo? Entonces no cambiemos el estudiante por estudiantes, sino que conservemos el que nos proponen en la guía. ¿Vale? Ok, veamos el último. Los estudiantes de la Todos. UNAD, Todos. cor- correcto, Todos. entonces todos. Listo. Vamos a ubicar en este caso, sin entrar en detalles, en este siguiente ejercicio, bueno, simplemente vamos a decir qué tipo de cuantificador es. ¿Listo? El primero, ¿qué tipo de cuantificador sería? Universal, existencial. Mm, Espera, sí, Universal. Universal, muy bien. Negativo, positivo. Negativo. Negativo. Listo, muy bien. Siguiente. Algunos días llueve. ¿Qué tipo de cuantificador es? Existencial. existencial o particular. Afirmatencial. Afirmativo. Correcto, existencial afirmativo. Tercero, algunos estudiantes universitarios no tienen carro. ¿Qué tipo de cuantificador? Existencial. Ujú. Negativo. Negativo. Existencial negativo por el no que está acá. Ajá. Fíjense. Listo, muy bien, chicos. Siguiente. Todos los estudiantes de la UNAD deben ver cátedra unadista. Creo que Cuantificador Universal. universal. Afirmativo. ¿Universal qué? Afirmativo. Afirmativo. Listo, afirmativo perfecto. o único. Universal afirmativo. Muy bien. Listo. Eso es lo primero que debemos hacer cuando estamos realizando el punto número 1. Ahora,
Veamos qué cuantificadores podríamos ubicar en este ejercicio. Gato tiene 3 colas. ¿Qué cuantificador? Ninguno podría ser. Correcto, entonces aquí podríamos ubicar ningún gato, ¿cierto? Ningún gato tiene 3 colas. Listo, vamos a hacer el ejercicio completo. Ya ubicamos el cuantificador. Vamos por la expresión simbólica. Entonces, para la expresión simbólica, recordemos que el cuantificador, bueno, antes de determinar la expresión simbólica, vamos a determinar qué tipo de cuantificador es. ¿Es universal, existencial, afirmativo o negativo? Existencial negativo. Universal. Universal Negativo. Negativo. Correcto, es un universal negativo. ¿Listo? Recordemos que el existencial dice algunos y por allá adelante después del sujeto me dice no. ¿Listo? Entonces, universal negativo. Listo. Como ya determiné que es universal negativo, yo puedo venir a esta herramienta que hemos compartido con ustedes y veo acá que dice, aquí están los universales. Y como sé que es negativo, entonces voy a utilizar este cuantificador y voy a negar en el complemento. Entonces, vengo acá, espérenme y cambiemos de color. Listo. Entonces aquí y voy a ubicar que para todos los elementos que pertenecen a ese conjunto, le puedo poner el nombre que yo quiera, conjunto P, U, A, el nombre que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Bueno, ese sujeto o ese elemento de ese conjunto, que en este caso sería ¿quién? En ningún gato tiene 3 colas. Gatos. Gato. Correcto, entonces el sujeto es gato, ¿cierto? Entonces voy a decir, bueno, todos los elementos que pertenecen a ese conjunto, es decir, todos los gatos, tenemos que los gatos, bueno, que el gato no cumple, ¿cierto? No tiene 3 colas. ¿Listo? No tiene 3 colas. Fíjense que la negación se hizo se hizo en el complemento. Tenemos dos opciones. Podemos decir, aquí las tenemos. Podemos decir, X no tiene 3 colas, ¿cierto? Con la expresión no. O podríamos utilizar la simbología. Cualquiera estaría bien. Recordemos que la negación es este símbolo o este. ¿Listo? Cualquiera estaría bien. Puedo Profe, utilizar. lo importante es que no haya como doble negación para que no se cancele. X Correcto. negación no tiene, ¿cierto? Como evitar eso para, pues, para que no se cancele como tal, o estoy en lo equivocado. Bueno, no, tienes razón. De pronto no es tanto que se nos cancele, sino que en el lenguaje natural nosotros no bueno, aunque sí, tienes razón, porque si tú dices no, yo no, ¿cierto? No, no, no. Entonces, cuando lo estaríamos negando en nuestro lenguaje natural, pero cuando tú lo hablas en lenguaje natural, tú te das cuenta que tú no harías eso, o sea, no lo hablarías de esa manera, ¿cierto? Entonces, en el momento en el que lo estemos pasando al lenguaje simbólico, pues tenemos que tener presente eso, de que no estaríamos, de qué manera lo estaría hablando yo o de qué manera lo estaría escribiendo. O sea, es como que es ¿Listo? válido en una de las dos posiciones, pero evitar usar las dos para no ir a dañar pues, la expresión como, o ir a negar la expresión. Correcto, sí. Entonces vamos a escribirlo solamente en una de las dos, bien sea en lenguaje simbólico, o sea, con la expresión que acabamos de hacer, o con la palabra no. ¿Listo? Pero solamente vamos a utilizar una de ellas. No vamos a utilizar las dos en la misma expresión, como lo dice nuestro compañero. ¿Listo? Bueno, veamos el siguiente. La expresión que vamos a buscar para el cuantificador dice,
Los ciudadanos mayores de 18 años deben votar en las elecciones presidenciales. ¿Cuál sería ese cuantificador? Todos. Universal, afirmativo. Listo, entonces para esta expresión sería todos. Y ya nos lo están diciendo por acá. Es universal y es afirmativo. Entonces, ese universal afirmativo viene dado con una expresión. Vamos a devolvernos. Entonces, nuevamente, identifico el cuantificador universal es este que está acá, ¿cierto? Me dice, vas a utilizar la misma expresión y simplemente vas a cambiar el argumento. ¿Listo? Entonces, acá. Yo ya, bueno, como la expresión era larga, entonces yo lo que hice fue ubicar ya la expresión del complemento y simplemente vamos a ubicar la primera parte de la simbología, que nos diría aquí, para todos los elementos que están en ese conjunto, esos elementos deben votar en las elecciones presidenciales. ¿Listo? Esa sería la expresión. Fíjense que acá, cuando yo ya identifico cuál es el sujeto, identifico el sujeto con su característica, ¿cierto? Entonces, los ciudadanos mayores de 18 años. Yo no pongo X, mayores de 18 años deben votar en las elecciones presidenciales. No, porque yo ya estoy identificando que el sujeto tiene esa característica y por eso hace parte de ese conjunto. Bueno, entonces simplemente pongo a partir de del verbo o a partir de la acción lo que ocurre. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente en el momento de realizar el lenguaje simbólico. Preguntas hasta aquí, chicos. Profe, o sea que esa X siempre debe de ir ahí, o sea, después del paréntesis siempre tiene que estar la X. Sí, bueno, yo utilicé acá X, ¿listo? Pero ustedes pueden utilizar la letra que ustedes quieran. Por ejemplo, Y también estaría bien, porque estoy identificando que esa letra es el elemento del conjunto. Entonces yo podría decir que para todo Y que está en el conjunto Y, porque es la característica, bueno, lo que ocurre con ese elemento. Entonces Y debe votar en las elecciones presidenciales. ¿Listo? Siempre debo Muchas gracias. identificar el sujeto. Listo. Con gusto. Bueno, vamos a ver entonces las proposiciones categóricas. Con esa parte ya finalizaríamos el punto número 1. Bien, el punto número 2 nos habla sobre sobre proposiciones categóricas. Esas proposiciones categóricas, recordemos que las proposiciones, que es lo que hemos visto desde la primera unidad, son esas oraciones simples, donde hay un sujeto, hay un verbo y hay una acción, ¿cierto? Entonces, como ya las tenemos, simplemente las vamos a categorizar. Pueden ser esas cantidades universales o existenciales particulares, como lo que acabamos de ver, o podemos tener una cualidad que sea afirmativa o que sea negativa. Ya, ¿listo? Esas formas de poder clasificarlas me permiten identificar si existen relaciones entre ellas y qué tipo de relaciones existen. Por ejemplo, en este cuadro, que es el cuadro de oposición, que es el cuadro que ya hemos presentado en otros encuentros, webconferencias y CIPAS, en este cuadro vamos a identificar cuál es la relación que existen entre esos cuantificadores. Les voy a mostrar acá una partecita muy sencilla como ustedes pueden identificar sin necesidad de tener el cuadro de oposición o si lo tienen para que lo puedan identificar mejor. En el cuadro de oposición, en el lado izquierdo del cuadro, sí, en el lado izquierdo del cuadro, vamos a hablar todo lo que es positivo. ¿Listo? Y en el cuadro de oposición, en el lado derecho, vamos a hablar de los negativos. No más. ¿Ok? En la parte superior, vamos a tomar los universales y en la parte inferior, ay, perdón, en la parte inferior vamos a tomar los existenciales o particulares. ¿Listo? Esa es la forma en la que se realiza el cuadro, en la que ya está estipulada el cuadro.
Entonces, lo único que vamos a tener en cuenta es lo siguiente. Si a mí me dicen para todos, ok, me voy para la parte superior del cuadro de oposición. Para todos se cumple esa condición. Entonces ya sé que los positivos están a la izquierda y los negativos a la derecha. ¿Vale? Entonces ya identifico de qué manera puedo ubicar las proposiciones en el cuadro. ¿Listo? Y cuando ya tenga las proposiciones, lo único que voy a hacer es trazar una línea entre ellas para identificar cuál es la relación. ¿Ok? Esa es la manera en la que se realiza el cuadro. Esa es la forma en la que están ubicadas las proposiciones. ¿Listo? Ahora vamos a ubicar vamos a hacer un ejercicio. Resulta que en la estructura del cuadro, en la estructura de las proposiciones, qué pena, hay algunas características particulares. Yo he tomado algunos ejemplos de guías anteriores y vamos a ubicarlas acá. Bueno, ¿qué vamos a hacer? En el cuadro, voy a ponerlo un poquito más grande. Ok, en el cuadro, ok, listo. En el cuadro me piden las proposiciones que tengo, me dicen, listo, vamos a organizarlas en el siguiente cuadro que ya viene estipulado. No lo vamos a dividir. Eso es lo otro. He visto que ponen cópula y cualidad en celdas diferentes. No, es lo mismo. ¿Listo? Entonces tenemos el cuantificador, tenemos el término, que sería en este caso el sujeto, la cualidad o cópula, cualquiera de las dos está bien, pero no vamos a separarlas en celdas diferentes, y el término predicado. ¿Listo? Entonces, vamos por la primera. Dice, algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de pedagogía infantil. Bien, vamos por el cuantificador. Ojo, el cuantificador, no su clasificación. ¿Cuál sería el cuantificador de la proposición P? Algunos estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de pedagogía infantil. ¿Cuál sería el cuantificador? Algunos. Algunos. Correcto, entonces, algunos. Listo. Término, el término sujeto. Entonces, recuerden que en este caso va a venir el Estudiantes sujeto. del curso. Correcto, estudiantes del Estudiantes. curso. Estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático, con su característica. ¿Listo? No solamente estudiantes, no. ¿Cuál es la característica para que sea parte de ese conjunto? Que Ah, pues que son. pertenezcan al curso. Correcto, muy bien. Vamos a ver cuál es la cualidad. ¿Cuál sería la cualidad en este caso? Hacen. Hacen, Hacen parte. listo. Muy, Ok, ya hacen base no, como el verbo, ¿cierto? exactamente. La acción, el Hacen. verbo. Perfecto. Aquí quiero hacer una claridad. Hacen parte, hacen es solamente la cualidad, el verbo, la acción. ¿Listo? Parte de algo ya es el complemento, el predicado, el término final. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, parte de licenciatura en pedagogía infantil Ok, sería ya el va resto del predicado. exactamente, estaría ubicado ya en la última columna. ¿Listo? Que sería ya el final, o lo que hacen, que realizan, la acción. Ah, bueno, hacen. ¿Hacen qué? Aparte de la licenciatura en pedagogía infantil. Listo. Ya. Ese sería el predicado. ¿Listo? En la cópula solamente va a ir el verbo, la acción. Hacen, son, ser. ¿Listo? Solamente la cualidad sería la acción. ¿Listo? El verbo. Listo. Veamos el siguiente. Veamos el siguiente. Me dice acá. Serían Ah, en la I abajo, porque son algunos y es positivo. O no sé cómo funciona eso. espérame. Sí, no tenemos idea, pero no me deja ver las letras de abajo. Ok, ya, aquí ya me deja. Listo. Entonces veamos. Dice, la siguiente me dice, todos los estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático hacen parte de pedagogía infantil. ¿Cuál sería el cuantificador? Todos. Todos. Correcto, todos. Ojo, porque aquí todavía no lo estoy clasificando, solamente lo estoy identificando. En término sujeto, lo mismo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. En este caso, como pues el término es amplio, pues solamente puse
1. ¿Listo? Pero ustedes lo pueden escribir completo en su cuadro. ¿Cuál sería la cualidad o cópula de esta Hacen proposición? Hacen nuevamente, correcto. Y el término. parte de LIPI. Ok, F. correcto. Parte del IPI que sería licenciatura en pedagogía infantil. Listo. Si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio lo único que nos cambió fue el cuantificador. El resto nos quedó exactamente igual. Los ejercicios que ustedes tienen va a ocurrir lo mismo. Bueno, el cuantificador es lo que les va a cambiar. Les podría cambiar un poquito de pronto la cópula, porque entonces ya no sería son, sino es, por ejemplo. ¿Listo? Pero lo que es el sujeto, bueno, el sujeto también, bueno, el sujeto también va a ser el mismo y el predicado sería lo mismo. Entonces, palabras más, palabras menos, la forma en la que yo voy a clasificar depende todo del cuantificador. ¿Mm? Esto se utiliza muchísimo en derecho. Cuando los abogados están realizando un proceso y se dan cuenta que existe dificultad en el momento en la que la persona está hablando y va a decir, no, es que yo todos los días salgo a trotar y después de un momento a otro dice, no, es que yo salgo a trotar algunos días de la semana. Entonces, de ahí se pegan los abogados y van a empezar, no, 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 se está contradiciendo porque usted dijo primero que. ¿Sí? Esa es una forma en la que se utiliza muchísimo. De hecho, las personas que estudian derecho tienen que ver este curso porque también tienen que aprender a utilizar un lenguaje natural y pues ser muy conscientes de la forma en la que están realizando esas clasificaciones de esos cuantificadores, Creo que inclusive ¿cierto? también les pasa que no pueden decir el asesino, sino el presunto asesino. Entonces le dan la cualidad de que se presume que esa persona, porque ellos le dicen el asesino, ya la fiscalía les va a decir pues que usted le está diciendo que él es asesino y eso no está comprobado y ya por eso se les crea un caso. Correcto. Fijémonos que a veces omitimos como cosas tan particulares y que son realmente muy importantes en nuestro lenguaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el caso que nos acaba de dar el compañero es algo muy cierto y muchas veces lo omitimos porque decimos, no, pero es que ya se sabe que, pues sí, pero hasta que la persona encargada, la fiscalía, no diga fue así, nosotros no podemos determinar que es de esta manera, ¿cierto? Entonces, es muy importante por eso el lenguaje natural. Listo. Ok. Teniendo en cuenta los cuantificadores que acabamos de utilizar, teniendo en cuenta la clasificación, vamos a ubicarlos en nuestro cuadro de oposición. Bueno, aquí ya lo puedo poner grande. Listo. Vamos a ubicarlo en nuestro cuadro de oposición. Si ustedes ya lo tienen claro, de pronto ya lo tienen en una foto o ya lo están trabajando, muy bien. Si no, nos devolvemos al cuadro. ¿Listo? Les recuerdo. Profe, una pregunta, qué pena ahí. Sí, Entonces, en el DO iría pues como el signo negativo abajo también, pues porque en él tenemos el signo negativo, entonces sería particular negativo abajo y no. Y, particular po- negativo. y Sí, señor. positivo a la izquierda y negativo a la derecha, siempre sería así, Correcto. sino que cambie si es algunos o si es universal, ¿cierto? Correcto, es Ok, correcto. gracias, era para pues, aclarar que si lo estuviera entendiendo bien, gracias. Perfecto. Sí, 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 muy bien. Listo. Entonces, veamos. El primero me dice, algunos estudiantes hacen. Entonces, identifiquemos, ¿es cuantificador qué? ¿Existencial o es universal? Existencial, Eh, algunos. ok, entonces como es existencial, vamos a ubicarnos en la parte de Inferior. abajo, en la parte inferior. Dice, ¿es positivo o es negativo? Bueno, ¿es afirmativo o es negativo? En este caso afirmativo, porque hace Afirmativo. parte de Afirma. Correcto, entonces, ¿qué letra sería? ¿En qué letra lo ubicaríamos? en la I, creo yo. Correcto, en la I, porque es existencial, parte inferior, y es positiva, bueno, es afirmativa en el lado izquierdo. Correcto. Veamos el siguiente. Todos los estudiantes del curso hacen parte del IPI. ¿Sería existencial o universal? Universal, todos. Universal quiere decir que nos vamos para la parte superior del cuadro. ¿Sería Ajá. positiva o negativa? Positivo. Positiva. Entonces, ¿en dónde la tendría que ubicar? En A, creo yo. En A. En A. Muy correcto. Eso es. Bueno, y para saber cuál es su relación, lo único que vamos a hacer es trazar una línea Su- entre las dos que acabamos de hacer. Bueno, aquí no se ve. Aquí. Subalternas.
Ajá, entonces cuando me pregunten, bueno, ¿cuál es la relación entre ellas? Ah, pues es una relación subalterna. ¿Listo? Esa sería la relación. Con eso finalizaríamos el ejercicio. Entonces escribimos, es una relación subalterna. ¿Preguntas hasta acá? No, muy bien explicado. Esto lo vi hace 2 días en otro CIPAS y no entendí un carajo, pero usted lo explicó bien. Muchas gracias. Ah, no, ese es el objetivo, que todos podamos identificar. Listo, vamos a hacer este otro ejercicio. Ok, permítame en un momento y listo. Identifiquemos entonces primero, como siempre, las proposiciones en la estructura del cuadro. Listo, iniciemos. Dice, ninguna persona mayor de 18 años ha conformado una familia. Entonces, en este caso, voy a quitar este acá. ¿Cuál sería el cuantificador? Ninguna. Muy bien, ninguna. Término sujeto. Mayores de 18 años. Correcto, entonces recordemos que aquí viene con su cualidad, ¿cierto? 18 años, mayores de 18 años, listo. Ah, no, ahí me faltó persona. Ah, pongámoslo acá. Persona mayor de 18 años, ¿listo? Ok, ¿cuál sería la cualidad? ¿Ah? Perfecto. An, Ninguna persona mayor de 18 años ha conformado, bueno, muy bien, excelente. ¿Cuál sería el término predicado? Conformada una familia. Excelente, muy bien. Vamos por la siguiente. Algunas personas mayores de 18 años han conformado una familia. ¿Cuál sería el cuantificador? Algunas. 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 Listo, muy bien. El término sujeto. Igual. el mismo. Listo, muy bien. Entonces, en este caso, ojo porque ya Ahí tenemos cambias por lo del plural. Persona, exactamente. personas. Exactamente, aquí ya nos cambia, es por eso, porque ya estamos cambiando plural, entonces ya por eso solamente, ¿listo? Entonces aquí lo pongo en la parte de abajo porque no me cabe en el cuadro. Listo, la cualidad, Han. An, perfecto, muy bien. Y el término predicado, Conformada una familia. perfecto, excelente, muy bien, muy bien. Importante, fíjense que acá pues nos cambia por el hecho de que cambiamos de singular a plural, ¿cierto? Entonces ahí pues en el término pues nos va a cambiar. Y lo otro es que la cópula ya la tienen muy clara. Es solamente una expresión que sería el verbo, no más. Listo. Bien, vamos a hacer entonces su clasificación. En el cuantificador, ninguna sería ¿qué? Universal, existencial. Universal. Existencial negativo sería por la O. No. O sea, ahí donde irían la I o en la Universal O. negativo. Ah, sí, Ajá. universal negativo, sí. Recordemos que el ninguna o ninguno es arriba, ¿cierto? Universal. Ok. Entonces sería universal negativo. Espérenme que no cogí el marcador. Listo. Entonces sería el negativo. Listo. Veamos el siguiente. Dice, algunas personas mayores de 18 años han conformado una familia. ¿Sería universal o existencial? Este sí es existencial positivo. Entonces, como es existencial, me voy para la parte inferior y como es positivo o afirmativo, tomo la parte de la izquierda. Se ¿Listo? ve contradictorio eso. Correcto. Entonces, en este caso, la expresión, tomémosla con azul, sería una expresión contradictoria. Bueno, una expresión contradictoria, no, una relación contradictoria. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí, chicos? ¿O hay alguna pregunta en relación a este ejercicio? no, profe, Todo claro. muy claro con con el ejemplo. La pregunta que yo tenía era, ¿ese cuadro hay que ponerlo en el ejercicio, en el Word, El o no es cuadro, necesario? el cuadro de la relación. Sí, Sí, sí es necesario que lo pongamos en el documento. ¿Listo? Para que perfecto. O sea, podamos. Bueno, listo. Bien, chicos. Uno de los objetivos de el curso Pensamiento Lógico Matemático, si ustedes se han dado cuenta, hemos trabajado bastante la parte que es de lenguajes,
cambiar de lenguajes simbólicos, poner un poco de razonamientos, pero no hemos realizado muchas operaciones matemáticas, porque el objetivo del curso es precisamente desligarnos de que matemática es solamente hacer cálculos, ¿sí? Entre esos em, razonamientos podemos identificar que la facultad del ser humano en el mundo animal es el único que puede razonar, ¿cierto? Que puede determinar ciertas conclusiones o comportamientos a partir de un razonamiento que hacemos. Los animales actúan, pero ellos actúan por instinto. ¿Sí? Un perrito sabe que no se puede hacer dentro de la casa porque desde pequeño le enseñaron, le pegaron y le dijeron aquí no. Pero él no lo hace porque él diga acá no lo puedo hacer, sino porque ya actúa por instinto de que acá me van a regañar si lo hago. Entonces, ese razonamiento, ay, disculpen, hay alguien que tiene el micrófono encendido. Podría, gracias. Entonces resulta que ese razonamiento es el que buscamos, el que ya tenemos a partir de nuestros procesos mentales y a partir de allí realizar de manera natural, tomar decisiones, determinar situaciones, realizar hipótesis, hacer conclusiones. ¿Sí? Entonces, cuando ya ese razonamiento empieza a tener una estructura mental, muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. El objetivo del punto número 3 es que podamos identificar los tipos de razonamiento que utilizamos en nuestro diario vivir y esos razonamientos tienen unos nombres. ¿Para qué se utilizan esos nombres? Para poder demostrar en la ciencia cómo funcionan determinados elementos o determinados procesos y que estos se puedan utilizar. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros utilizamos las leyes de inferencia en la actividad anterior. Esas leyes de inferencia pasaron por unos razonamientos y esos razonamientos hasta que no se comprobaron, no se demostraron, no se determinaron como leyes. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, las leyes de Newton, bueno, entonces esas leyes pasaron por unos razonamientos, se demostraron, se verificaron, se comprobaron y después de eso se determinaron como leyes, ¿cierto? Entonces, esas leyes que nosotros conocemos o que hemos tenido la oportunidad de trabajar en otros espacios, ¿sí? Son leyes porque ya están demostradas y no hay nada que las cambie. Las teorías son las teorías las determinamos a partir de que podemos tener cambios, ¿cierto? Se están verificando, pero son cosas que se pueden modificar. No son 100% verdaderas, factibles, que nadie las puede discutir, mientras que las leyes ya están determinadas, pasaron por unos procesos de razonamiento y sí o sí se cumplen, ¿cierto? Por ejemplo, la ley de gravedad, o sea, ya está. Nadie puede discutir contra eso. ¿Por qué? Porque ya está y tú puedes hacerlo, puedes hacer el experimento en cualquier lugar y en cualquier lugar se va a dar, ¿cierto? Si yo lo hago en el Huila, se va a dar. Si ustedes lo hacen en Bogotá, se va a dar. Si lo hacemos en la costa, se va a dar, ¿cierto? Entonces, esos ya están determinados como leyes. Pero para ello tuvieron que pasar por esos procesos de razonamiento. Vamos a ver principalmente dos, ¿cierto? Uno que es el razonamiento deductivo. Ese razonamiento deductivo va desde lo más grande hasta lo más pequeño. Ojo, razonamiento, no estamos aquí hablando ya de leyes, ni de teorías, ni de teoremas, no, solamente de razonamiento. Entonces vamos desde lo más grande y concluimos en lo más pequeño. Ese es el razonamiento deductivo. ¿Listo? Un ejemplo. Resulta que vamos desde lo más grande. Ay, esperen porque me pasé la diapositiva. Gracias. Listo. Entonces resulta que desde lo más grande me dice que todos cumplen una condición. Por ejemplo, todos los lácteos aportan calcio, ¿cierto? Eso es lo más grande, del boom, lo general. Reduzco. El yogur es un lácteo, ¿cierto? El yogur no son todos los lácteos. Los lácteos
pero el yogur sí es uno de ellos. Por lo tanto, el yogur aporta calcio al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, desde lo más amplio voy hasta lo más pequeño. Ujú. Voy a identificar las premisas. Entonces, las premisas. Mi premisa 1 sería, todos los lácteos aportan calcio. Mi premisa 2 sería, el yogur es un lácteo. ¿Listo? Acá he visto en los avances que han presentado, chicos, que en la conclusión ustedes vuelven a escribir por lo tanto o en conclusión. No está mal, pero ya no es necesario. Bueno, porque ya sabemos que la expresión por lo tanto o en conclusión ya me está determinando la conclusión. Entonces no es necesario escribirla. Podemos decir solamente que el yogur aporta calcio al cuerpo humano. ¿Listo? Y determinamos que es un razonamiento deductivo, ya que parte de la generalidad para llegar a un caso particular. ¿Listo? Y podríamos entrar un poco más en detalles. Pues el yogur es un lácteo, pero hay muchos más lácteos conformados por, no sé, el kumis, la leche, ¿sí? El queso. Bueno, entonces entrar a ser un poco más detallados en la argumentación. ¿Listo? Vamos desde lo grande hasta lo pequeño, recuerden, deducir algo. Entonces yo deduzco que, ¿sí? La expresión deducir es muy matemática, muy de razonamiento, porque estamos tomando casos muy generales y vamos a un caso muy particular. Por ejemplo, podríamos decir que como está lloviendo tanto en Colombia, hay muchos derrumbes, ¿cierto? Em, y en la línea, ¿cierto? En la línea, como hace mucho frío, ha llovido muchísimo en toda Colombia, en la línea también ha llovido mucho, en la línea mínimo hay un derrumbe, ¿cierto? Entonces estamos deduciendo desde la parte general hasta algo particular. Listo. Vamos a un razonamiento inductivo. El razonamiento inductivo, pues es todo lo contrario. Vamos desde algo muy particular a algo general. ¿Listo? Entonces es lo contrario, es el embudo hacia arriba. Por ejemplo, podríamos, ¿dónde está mi? Aquí. Podríamos identificar casos particulares como, por ejemplo, Falcao García es un futbolista, Lucho y estudia gestión deportiva en la UNAD. Lucho Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. Entonces, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. ¿Sí? Ese es un razonamiento que va desde casos particulares y llega a un caso general. Voy a identificar las premisas. Entonces, la primera premisa es, Falcao García es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD. En cuanto a la premisa 2, donde dice que Luis Díaz es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD, ¿sí? Entonces ya es otro caso particular. Podríamos tener otra premisa, decir que James Rodríguez es futbolista y estudia gestión deportiva en la UNAD, ¿sí? Y en conclusión, todos estudian gestión deportiva, todos los que estudian gestión deportiva son futbolistas. Cuando me dicen, bueno, vamos a argumentar, entonces yo digo, bueno, es un razonamiento inductivo o deductivo porque gestionémoslo en relación al ejercicio que me están dando en la guía, ¿bueno? No me digan es inductivo porque va de lo particular a lo general. Bueno, sí, pero ¿por qué? Ah, bueno, pues porque tenemos el caso particular de Falcao García y Luis Díaz, que son futbolistas, y finalizamos concluyendo que todos son futbolistas y que estudian gestión deportiva. ¿Listo? Entonces, relacionémoslo de esta manera en el momento en el que nos pidan el argumento. Preguntas, chicos, sobre los tipos de razonamiento. ¿Preguntas? Por ahora no, por el momento no. Ah, bueno, pensé que me había quedado sola en el CIPAS. Ah, listo, bien. Ok. Listo. Entonces, chicos, solamente relacionémoslo de esta manera, ¿sí? Si va desde un tema general y finaliza en un caso particular o viceversa. Y ya. Bien.
Como ustedes se dieron cuenta, en el ejercicio anterior no utilizamos nada de números, absolutamente nada de operaciones. Simplemente identificamos el tipo de razonamiento. Los dos tipos de razonamiento son razonamientos científicos, ¿sí? Unos que van desde lo particular para generalizar, otros que toman casos muy particulares perdón, toman generalidades para identificar casos particulares, ¿sí? Y en las dos se puede ver relacionada en cualquier ámbito profesional. Por ejemplo, cuando tomamos casos particulares de la historia, por ejemplo, en geografía, ¿sí? De terremoto, de cómo ha sido el comportamiento, de casos muy, muy particulares, ¿cierto? Y finalizamos tomando un caso de la actualidad donde podemos identificar si puede o no ocurrir algún problema de la naturaleza que vea afectada la vida de los seres humanos, ¿cierto? Entonces, esos son casos particulares que me pueden llevar a generalizar situaciones o casos generales como lo que les decía ahorita de los derrumbes en Colombia, ¿sí? Entonces, es simplemente revisar también parte de los cuantificadores, porque los cuantificadores nos involucran bastante para identificar el tipo de razonamiento que se utiliza. Listo. Finalmente, en el punto número 4, si nos están dando un razonamiento cuantitativo. El razonamiento cuantitativo habla de cuántos, ¿sí? Es decir, de cantidades. En este razonamiento sí vamos a desarrollar proceso matemático, ¿sí? Entonces, más que tener conocimientos muy amplios de operaciones matemáticas, es recordar o saber ustedes cómo le darían solución a un caso, a una situación en particular. Es simplemente eso. En este caso, chicos, ustedes saben que los estudiantes de las universidades también debemos presentar cuando finalizamos nuestros estudios de pregrado o de tecnología unas pruebas, ¿cierto? Esas pruebas son de razonamiento cuantitativo, razonamiento, bueno, sí, también hay comprensión de lectura, entre otras, pero entre el razonamiento cuantitativo se basa en eso, en qué situación le podemos dar nosotros una solución. ¿Cuál podría ser esa solución? Para ello he traído algunos ejercicios que me gustaría que ustedes realizaran. Bueno, vamos a realizarlos entre todos, pero vamos a desarrollar esos ejercicios particularmente. Si tienen una hojita, entonces lo pueden hacer desde sus casas. El primer ejercicio dice, una familia nuclear está conformada por 10 miembros. Si es el único varón, ¿cuántas hermanas tiene? Bueno, cuando hablamos de la familia nuclear, ¿sí? Estamos hablando de la familia tradicional, donde existe un padre, una madre y sus hijos. ¿Listo? No más. Entonces, cuando hablamos de esta familia, decimos que esta familia está conformada por 10 miembros. Si hay un único varón, entonces, ¿cuántas hermanas tiene? ¿Cuál creerían ustedes que es la respuesta? ¿Y por qué? 7. 7, ¿por qué? Porque sería que son los dos padres, entonces uno le resta el 10, le resta a los dos padres y le resta al hermano, entonces quedarían Pero 7 el papá hermanos. no es varón también, no sé, ahí es donde, o sea, yo generalmente fallo en estos ejercicios por eso, porque el papá también es varón. Ah, ok, pero entonces fíjate que la pregunta es ¿cuántas hermanas tiene? En este 7, caso, 7. correcto, en este Entonces caso, habría un padre y tiene que haber un hermano, pues se supone que dice cuántas hermanas tiene que haber un hermano. ajá, en este caso, sí, el papá es un varón, es correcto, pero la relación que tiene el padre con estas 7 niñas es relación padre e hijas, no de hermanas. O si el papá está muerto, es por ejemplo donde yo fallo siempre en estos razonamientos que me pongo a pensar en eso, pero bueno, sí está bien la compañera. ¿Sí? Ok, sí, porque por eso al inicio del ejercicio se dice, es una familia nuclear. ¿Listo? Entonces, recordemos, es una familia tradicional conformada por padre, madre e hijos. ¿Listo? Ya cuando viene, por ejemplo, que ya el abuelo, que conviven con el tío, ya estas familias son familias conformadas y entonces no, ya tendríamos que analizar otros contextos, ¿vale? Pero en el ejercicio es muy específico cuando me dice familia nuclear. ¿Listo? Ok, veamos otro ejemplo. Dice, en una ferretería tienen un stock de 84 metros de alambre y diario cortan 7 metros. ¿En cuántos días habrán cortado todo el alambre?
Trabajan los domingos en esa ferretería. También. En 12 días. 12 días me dicen por acá. Ay, espérame que no encuentro mi cablecito. Aquí está. Listo, por acá me dicen que en 12 días. ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien tiene una 12, Uno, sí. 12? Listo, por acá me dicen que 12. Bueno, ok. Les pongo la siguiente situación. Chicos, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Qué pena, que se escucha como un poquito de interferencia. Gracias. Bueno, les pongo la siguiente situación. Supongamos que es el stock que mide, perdón, el alambre que tiene 84 metros, ¿cierto? Si yo todos los días corto los 7 metros, entonces voy a tener que el primer día voy a cortar de aquí a acá 7, otro 7, otro 7, otro 7, otro 7, otro 7. ¿Cuántos voy a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Es que ahí se 7, realiza es 8. una división. Sí, tú hiciste una división, ¿cierto? Sí, dividir los 84 metros en los 7 que se cortan diario, para saber cuántos días se corta todo el alambre. Ok, entonces aquí es donde quiero que hagamos el análisis. Espérame en un momento y hacemos el análisis. Entonces, sería el 11, ¿no? Porque el último día no se cuenta porque no se hace corto. Muy bien, para allá íbamos. Listo, cuando ustedes hacen la división, nos dicen que hay 12, ¿cierto? Pero fijémonos en algo que acaba de decir el compañero. En el día 1 corté 7, en el día 2 corté 7, en el día 3 corté 7, en el día 4 corté 7, en el día 5, el día 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y por acá en el día 11, ¿cierto? En el día 11 hice un corte de 7. ¿Será que al día 12 tengo que volver a cortar? Si ya me quedan solamente 7 metros. No, sería entonces la C, la 11. Correcto. Ajá. La operación que hicieron está muy bien, pero aquí es donde tenemos que entrar a discutir un poco la cuestión de que el resultado sea coherente con la pregunta que me están dando, ¿cierto? Con el enunciado. La operación está bien, muy bien. Pero entonces en el último día yo ya no voy a cortar nada, porque ya solamente me quedan los 7 metros, no debo cortar nada. ¿Listo? La respuesta cambiaría si yo preguntara en cuántos días utilizaría los 84 metros, si utilizo todos los días 7 metros. Entonces ya ahí sí, bueno, en 12 días utilizo los 84 metros de alambre. ¿Listo? Pero vamos muy bien. Ok, veamos el siguiente. Este razonamiento cuantitativo tiene que ver un poco con la regla de 3. ¿Listo? Existen dos tipos de regla de 3. Unas que son las reglas de 3 directas y otras que son las inversas. Vamos a hacer un ejercicio de cada una para recordar. Ok, me dice, hay 8 obreros han tardado 24 horas para realizar cierto trabajo. ¿Cuánto tiempo hubiera empleado para hacer el mismo trabajo 4 obreros? Listo. Y tenemos otro ejercicio que dice, los estudiantes de Ingeniería de Sistemas deben aprobar 114 créditos para graduarse. Luisa ya aprobó el 80% de los créditos. ¿Cuántos créditos le faltan para culminar su malla curricular? Bueno, vamos a hacer primero este porque este es de pronto un poquito más conocido porque es una regla de 3 directa. Bien, cuando yo voy a utilizar reglas de 3, debo identificar las variables, ¿sí? Es decir, qué es lo que se me va cambiando, qué es lo que puedo modificar, cuáles son esos datos que tengo ahí. En este ejercicio dice que aprobar 114 créditos. Aquí encuentro la primera variable. Entonces, la primera variable serían créditos. ¿Listo? Y la segunda variable dice que aprobó el 80%. Entonces, sería el porcentaje. ¿Listo? Serían las dos variables que tengo en el ejercicio. Bien, en la primera donde hablo de créditos me dice que son 114 créditos. Entonces voy a ubicar acá 114 créditos. Me dice 114 créditos y estos 114 créditos serían el 100%
de la malla curricular, ¿cierto? Porque es el total. Después me dice, Luisa ya aprobó el 80%. Entonces, en la misma columna donde estoy trabajando porcentaje, ubico el 80. Y me preguntan que cuántos son los créditos que le hacen falta a Luisa para poderse graduar. ¿Listo? Aquí estamos ubicando las variables para trabajar la regla de 3. Quiero preguntarles aquí, ¿ustedes qué piensan? Si yo digo que si Luisa hace más créditos, ¿tendría más porcentaje o menos porcentaje de créditos aprobados? Si hace más créditos. Pues se supone que tendría más. Correcto, sí, eso está muy bien. Tiene más. Entre ella más créditos vea, pues más porcentaje de aprobación va teniendo en su malla curricular, ¿cierto? Ok. Como en este caso las dos variables tienen la misma dirección o las dos suben o las dos bajan al mismo tiempo, decimos que es una regla de 3 directa. ¿Listo? Porque vamos en la misma dirección las dos variables. Cuando la regla de 3 es directa, vamos a utilizar la siguiente forma. Dice, vamos a ubicar la operación en diagonal, o sea, voy a multiplicar los dos valores que tengo en diagonal y lo voy a dividir por el valor que está en diagonal a la X, ¿sí? Esa sería la forma de realizar el procedimiento cuando es una regla de 3 directa. Multiplico en diagonal, divido en línea recta, ¿sí? Bueno, divido en horizontal. ¿Listo? Con el único valor que está en horizontal, ¿cuál es? Que en este caso sería el 100, porque al otro lado tengo la X, que es la incógnita, que no tengo nada. Entonces, para ello diríamos lo siguiente. Diríamos, X es igual a 114, perdón, 114 por 80 dividido 100. ¿Listo? ¿Cuánto nos daría esto, chicos? $91. Correcto, 91. ¿Esa sería la respuesta? ¿O debemos hacer algún otro procedimiento? No, hay que hacer otra cosa. Hay que hacer otra cosa. ¿Qué otra cosa deberíamos hacer? Porque es que ahí nosotros estamos diciendo que eso es lo que ella llevaría, aprobando el 80%. Correcto. Pero la pregunta es, ¿cuántos créditos le faltan para culminar la malla curricular? Ok, muy bien. Entonces, ¿deberíamos hacer qué operación? Una resta Una entre el división. total, que son 114 menos los 91. Correcto. Vamos a hacer una resta entre 114 que son el total y los 91 que ella ya vio, que ella ya aprobó. ¿Cuál sería el resultado entonces, chicos? 23, pero ahí no está. Eso no está. Ay, no, no está. Ok, entonces voy a ponerla acá a un lado. 23. Serían 23 créditos lo que le faltaría a Luisa, ¿cierto? Por ver. Listo. Mira, si les pido disculpas acá, yo creo que... Ah, porque ya me acordé por qué. Porque había hecho el ejercicio con 70 créditos. Ujú. Sí. Bueno, chicos, entonces, en este caso sería 23. Si esto les llega a ocurrir el día que ustedes estén presentando la prueba POC, le toman una foto, un pantallazo y la envían, ¿listo? Para, para informar, porque a veces ocurre esto en la prueba POC, es una prueba final donde también es por selección múltiple y a veces los resultados no, ojo, a veces, no es porque a veces cogen, no, que es que ninguno da y es que no estamos leyendo bien. Entonces, cuando ya ustedes vean que no, entonces le toman un pantallazo para poder informar a dirección, ¿listo? Bien, veamos entonces el otro ejercicio que tiene que ver con regla de 3. Esta regla de 3, pues ya ustedes sabrán o identificarán que debe tener una cosita extra, ¿cierto? Entonces dice acá, 8 obreros han tardado 24 horas para realizar cierto trabajo.
¿Cuánto tiempo hubieran empleado para hacer el mismo trabajo 4 obreros? Entonces, listo, tenemos dos variables. ¿Cuáles son esas variables? Obreros y ¿qué otra variable? Y las horas. Horas. Y las horas, muy bien. Listo. Entonces, como me dicen primero que son 24 obreros, ¿cierto? Que han realizado cierto trabajo en... Ay, perdón, véanla. Son 8 obreros que han realizado cierto trabajo en 24 horas, sí. Perdón, pluma. Listo, entonces aquí serían 8 obreros que han realizado determinado trabajo en 24 horas. Ok. ¿Cuánto tiempo hubieran empleado para hacer el mismo trabajo 4 obreros? Listo. Entonces, no sabemos cuál es el tiempo que podrían determinar para la realización de este trabajo 4 obreros. Bien, antes de realizar el procedimiento, vamos a identificar cuál es el movimiento de esas variables. Pregunto, ¿será que si yo tengo más obreros, ¿cierto? Trabajando allí fuertemente en esa obra, si yo tengo más obreros, se van a demorar más o menos horas? Menos horas. Menos horas. Menos horas. Entonces, fijémonos que a diferencia del ejercicio anterior, ¿sí? En este, las variables toman direcciones contrarias. Por lo tanto, este ejercicio me determina una regla de 3 inversa. ¿Listo? Inversa. Muy bien. Bueno, en el ejercicio anterior, cuando hablábamos de regla de 3 directa, decíamos que íbamos a hacer multiplicación en diagonal y división con el número que quedaba en diagonal a la X. En este ejercicio no. Cuando hablamos de regla de 3 inversa, vamos a hacer multiplicación de los dos valores que tengo, en este caso de obreros, ¿sí? De la variable que tengo completa, y vamos a hacer la división por el valor que está solito. ¿Listo? Que me quedaría en la misma variable de la X. ¿Listo? Entonces voy a bajar. Cuando es directa, multiplicamos, ¿multiplicamos qué? En diagonal. Cuando es inversa, multiplicamos de manera vertical. ¿Listo? Esa es la diferencia. Ok, vamos a ubicar entonces el ejercicio. Entonces me quedaría que X es igual a 8 por 4 dividido 24. Ah, miento chicos, espérenme un momento porque yo me equivoqué acá. Es al contrario. La multiplicación sí es en pluma. Listo, la multiplicación es la línea recta en horizontal y la dividimos por el valor que está en vertical. ¿Listo? Qué pena con ustedes. No omitir un momento el paso anterior. Listo, entonces ahora sí, realizamos el procedimiento que me quedaría 24 por 8 dividido 4. Listo, ¿cuál sería ese resultado? Da 48. Listo, 48. Entonces, X sería 48. ¿Cuánto tiempo hubieran empleado para hacer el mismo trabajo 4 obreros? Entonces el resultado es la B. Muy bien. Entonces el resultado es la B. Ok. Chicos, preguntas hasta acá entonces en relación a al razonamiento cuantitativo. ¿No hay preguntas? Listo. En este razonamiento cuantitativo nos piden hacer el paso a paso, identificarlo, por ejemplo, ya hacer el paso a paso y poner siempre el resultado. Por favor, no dejemos el resultado de lado. Es muy importante porque por eso hay una pregunta. Debemos escribir respuesta. 4 obreros hubiesen tardado 48 horas en realizar el mismo trabajo. Listo, ¿sí? Algo sencillo, pero no podemos dejar ahí el 48 y solo. No, debemos dar una respuesta. ¿Listo? Fijémonos que son ejercicios sencillos, pero que lo que buscamos acá es recordar
esos procesos matemáticos y darle una respuesta coherente a la pregunta que me están dando. ¿Listo? No Profe, podemos ahí simplemente también, hacer la operación, ¿sí? profe, qué pena, ahí también en el de los obreros uno no podría pensar más rápido y decir, pues si 8 obreros se demoraron 24 horas, pues 4 obreros van a demorar el doble, entonces 24 por 2, 48. Sí, también es muy válido. Es el razonamiento que estás haciendo. Es válido, claro. Ok. Sí. Pero entonces esto que me estás diciendo, pues lo debes argumentar en el trabajo, ¿sí? Escribirlo. Entonces se realiza de tal manera. Es el razonamiento que estás haciendo y está muy bien. ¿Listo? Bueno, chicos, eso sería todo por el momento. Nuevamente agradecerles muchísimo su participación. Recordarles que siempre el profe Ronald y yo estamos muy atentos a los avances que ustedes están realizando. Em, Hasta el día de mañana, hasta el domingo, no, hasta el lunes creo que hay plazo para que ustedes encuentren su calificación de la tarea número 2 en el entorno de evaluación. ¿Listo? Por favor, chicos, importante, revisen los comentarios y la nota. ¿Sí? Profe, que usted puso aquí que yo no había enviado el enlace, es que yo no lo puse acá, sino que lo puse acá arriba. Entonces, bueno, entonces el profe no lo revisó, vamos a revisarlo. ¿Listo? Pero por favor, hacerlo antes de, no lo dejemos para último momento, porque si ya lo dejamos para el final, pues ya no podemos hacer nada. ¿Listo? Va a haber un momento en el que se van a cerrar los centralizadores, se cierran las notas y ya no podemos modificar nada. ¿Vale? Entonces, para que por favor lo revisen y cualquier duda no la comuniquen a tiempo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, de pronto algo que quieran revisar del ejercicio o alguna duda que tengan sobre la guía? Profe, yo sí tenía una duda y lo que pasa es que yo estuve el jueves en una web conferencia en la noche, era con otros tutores.